Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sigo con la posta que me pasó Ale y vamos a empezar con la otra parte del repaso. Sí, voy a estar usando, tal como mencionó, una serie de gráficos para ganar un poquito más de intuición de todos estos temas y además repasarlos, así quedan mejor asentados. Bien, imaginemos, tal como dijo, que tenemos un algoritmo cualquiera, no importa el nombre, lo importante es que tiene un cierto parámetro de entrada. Y a ese parámetro de entrada le podemos asociar un tamaño de entrada. Hago énfasis en lo que dijo de que el análisis del algoritmo depende mucho de cómo definamos ese tamaño de la entrada. Si podemos tener para un mismo algoritmo definir distintos tamaños de entrada y nos van a dar seguramente distintas complejidades y nos van a decir cosas distintas. En general, así que bueno, dejo de hablar tanto en el aire, vamos a algún ejemplo más concreto. Tenemos este gráfico de acá que ahora voy a ir comentando de dónde sale todo esto, este mar de puntos. Y les propongo el siguiente ejemplo, están familiarizados, que es un algoritmo que toma como parámetro un arreglo. Supongamos un arreglo de enteros, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, un tamaño de entrada posible para asociar a ese parámetro, a ese arreglo, ese parámetro de entrada que es el arreglo, es la longitud del arreglo. Entonces, si el arreglo tiene un solo elemento, hablamos de un tamaño de entrada igual a 1. Normalmente lo llamamos n al tamaño de entrada. Entonces vamos a hablar de n igual a 1. Si el arreglo tiene 5 elementos, por ejemplo, hablamos de n igual a 5. ¿Sí? En este gráfico, por ejemplo, tenemos en el eje de las x el tamaño de la entrada, así que si un arreglo tiene 5 elementos, estaría en esta parte. Si tiene un elemento, estaría en esta parte, y así sucesivamente. Recordemos también que el cálculo es asintótico, así que este gráfico se va a ir al infinito, no importa qué tan grande sea n. Y lo siguiente que quiero comentarles es que para un mismo tamaño de entrada vamos a tener distintas instancias. ¿Cómo es esto? Imaginemos un arreglo de tamaño 1, ¿sí? N igual a 1. Ese arreglo, recordemos que dije que iba a ser de naturales, puede tener, por ejemplo, un solo elemento y tener adentro al número 1. Pero también podría tener al número 10, al 15, al 20. ¿Sí? Tengo infinitos naturales para elegir para poner ahí adentro. Entonces, ya cuando es de tamaño n igual 1, tengo infinidad de posibilidades, infinidad de instancias para el mismo tamaño de entrada. Luego va a pasar lo mismo para n igual 2, n igual 3, y para cualquier n, para cualquier tamaño de la entrada, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, Ale dijo que vamos a estar midiendo la cantidad de operaciones elementales para que los cálculos sean más visibles, menos engorrosos. Esa decisión no cambia la complejidad a la que vamos a llegar. Y bueno, este gráfico está confeccionado de la siguiente manera. Agarramos nuestro algoritmo, pasamos cada una de las instancias distintas, ¿sí? De acuerdo a cada n, y contamos la cantidad de operaciones elementales para esa instancia. ¿Sí? Por ejemplo, agarramos todas las instancias de tamaño 1, medimos su cantidad de operaciones elementales y ponemos un puntito que representa la cantidad de operaciones para cada una de las instancias. Por eso tenemos varios puntitos en cada uno de los n's. Este gráfico es solamente representativo, no está basado en ningún algoritmo en particular, ¿sí? Es más para abstraerse a la idea que estamos comentando. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a querer tener una idea de cómo se desenvuelven este algoritmo en base a las instancias y llegar a una idea que es el orden de complejidad y el orden
de crecimiento que tiene el algoritmo en base a diversas instancias que le vamos pasando. Si queremos saber cómo se va a comportar el algoritmo. Y algo particular de un par de nociones que viene en la teórica es que si yo siempre al algoritmo le paso para cada tamaño de la entrada, ¿sí? Para cada n, le paso la instancia que fuerza a la mayor cantidad de operaciones, voy a tener definida una función, ¿sí? Que va desde los naturales. En naturales en este caso, porque estamos hablando de cantidad de operaciones elementales. Y van a ser los puntitos verdes. De la misma manera, si yo paso las instancias que fuerzan a la menor cantidad de operaciones elementales, entonces voy a estar hablando del mejor caso, que son estos puntitos amarillos que tenemos acá abajo. Bien, lo importante es que todo el análisis del algoritmo, el cálculo de complejidades, va a ser en base a funciones. Lo que analizamos son las funciones. Entonces vamos a tener un algoritmo, vamos a descubrir cuáles son estas funciones de mejor y peor caso, en base al tamaño de entrada que elegimos, y luego vamos a analizar las funciones. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos analizar las funciones entonces? Bueno, como queremos una idea de cuál va a ser el orden de crecimiento de nuestra función, ¿sí? Cuánto va a ser a lo sumo lo que va a tardar nuestro algoritmo, podemos proponer algo como una cota superior. Esto sería, comparamos nuestra función contra otra función que seguramente conozcamos o nos dé una idea, una mejor idea de cómo se comporta nuestro algoritmo. Entonces, podemos decir que nuestra función de peor caso es acotada superiormente por esta función g. Lo siguiente es lo que mencioné antes, que esto es un cálculo asintótico. Es decir, no nos interesa que haya puntos donde la función g no es cota superior, sino nos interesa que a partir de algún punto en adelante, y ese punto en adelante lo vamos a llamar n sub 0, la función g sea efectivamente una cota superior. ¿Sí? Hasta el infinito lo sigue haciendo. Acá en particular marcamos el n sub 0 mínimo, pero no importa cuál es, importa que a partir de un punto ocurra que g es cota superior. No importa mucho ese punto, importa que exista un punto. Bueno, veamos que este análisis se puede hacer tanto en peor caso como mejor caso. ¿Sí? Son dos funciones que estamos comparando con otra función a la que decimos que es cota superior. Entonces, para abstraer toda esta idea surge la definición del conjunto Big O. Y que está diciendo exactamente lo que dijimos recién. Que G, ¿sí? F es menor o igual que G. ¿Sí? Hay una C por ahí, ahora vamos a ver qué significa esa C en un momento. Por ahora olvidémosla. Pero la definición de la O está capturando esta idea, de que F es acotada por G, ¿sí? A partir de un n sub 0 en adelante. Bien, otra de las cosas a notar y tener en cuenta es que esta definición está definiendo un conjunto. Entonces, ahora para decir, en vez de F es acotada por G a partir de un punto, lo que vamos a decir directamente, abstrayendo toda esa idea, es F pertenece a O de G. Bueno, lo otro a tener en cuenta es esta C que está también acá en la definición. Esa C es la que nos va a permitir decir, a mí no me interesa comparar exactamente mis funciones con una función determinada, sino que me interesa esta idea de comparar con orden de crecimiento, con orden de complejidad. Entonces, al agregar el C, estamos diciendo, bueno, si F pertenece a O de N, por ejemplo, estamos diciendo que F se comporta como mucho con el orden de complejidad de las lineales. Eso es lo que nos va a permitir el C. No se preocupen, después con todos los ejercicios esta idea va a ir decantando seguramente más. Pero esa es la idea principal. ¿Sí? Esto es lo que queremos capturar con esta definición. Así que bueno, cosas a tener en cuenta. O de G denota un conjunto de funciones.
Y por otro lado, cuando queremos decir que una f determinada, por ejemplo f peor, pertenece a una clase de funciones o de g, vamos a tener que demostrarlo. ¿Cómo es esto? Mostrando que la definición de O de G vale para f. Para dejar todas estas cosas en claro, vamos a demostrar estas dos propiedades. Que la primera dice que dada una f de los naturales en los reales positivos, f pertenece a O de f. Y por otro lado, esta segunda propiedad que dice que dada f de los naturales de nuevo a los reales positivos y una constante positiva k, tenemos que si f pertenece a O de g, entonces va a pasar que k por f también pertenece a O de g. Bueno, vamos a las demostraciones. Para demostrar la propiedad 1, dejo acá la definición de la O, ya que para probar de que f pertenece a O de f, vamos a tener que mostrar de que f cumple con la definición de la O para f. Esto quiere decir que vamos a tener que buscar un n sub 0 y un c, ¿sí? Dar un n sub 0 y un c, para mostrar que existen y que esos n sub 0 y c dados que nosotros elegimos van a cumplir, que se cumpla la desigualdad de f de n menor o igual que c por f de n en este caso, para todo n mayor o igual al n sub 0 que elegimos. Entonces, queremos ver esa desigualdad y vemos analizando que si nuestro c es mayor o igual que 1, la parte de la derecha va a ser mayor o igual que la parte de la izquierda. Esto en particular va a pasar para todo n. Y nos permite elegir, por ejemplo, un c igual a 2. Una aclaración, esto vale en parte porque f tiene una imagen en los reales positivos. Si f fuera decreciente, por ejemplo, y tuviera una imagen que va a los negativos, entonces esto este razonamiento no sería aplicable. Pero como laburamos con positivos, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a elegir el n sub 0. Como dijimos antes, vale para cualquier n esto. Así que lo que hago es elegir un n sub 0 igual a 3. Podría haber elegido cualquiera. Recuerden que no tenemos que elegir el menor a partir del cual vale. Podríamos elegir cualquiera que sea mayor o igual a ese menor, digamos. Entonces, si esto vale para todos los n's, podría haber elegido el 1, el 10, el 10 millones. Eso queda a nuestra libertad. Entonces, por último, tomando c igual a 2 y n sub 0 igual a 3, mostramos que esta desigualdad vale para todo n mayor o igual que n sub 0. Por lo tanto, mostramos que vale la definición. Y esto nos demuestra que f pertenece a O de f. Ahora en la propiedad 2, nuevamente tenemos la definición de la O. Y ahora lo que tenemos como nuevo es una hipótesis, que f pertenece a O de g. Y tenemos que demostrar de que si eso ocurre, k por f pertenece a O de g. Es decir, f acompañada por alguna constante multiplicativa sigue perteneciendo a la clase de O de g. Para esto vamos a usar lo que nos dice la hipótesis, es decir, sabemos que la definición de la O en G vale para f, por lo tanto existen yo lo voy a llamar C' mayor a 0, y además existe un n sub 0', tal que esta desigualdad vale para todo n mayor o igual al n sub 0'. Y voy a intentar usar esta cota para demostrar que k por f de n es menor o igual que c por g de n para todo n mayor o igual a un n sub 0 y un c mayor a 0 que vamos a tener que encontrar. Entonces, vamos a empezar por k por f de n. Y ahora voy a usar la información que ya tengo.
Es decir, que f de n es menor o igual que el c' por g de n. Y con esto voy a hacer aparecer a g de n del otro lado de la desigualdad. Una aclaración muy importante es que esta desigualdad solamente vale para n's mayores o iguales que n sub 0'. Recordemos mucho eso porque después vamos a tener que usarlo para la elección del n sub 0. Bueno, ahora aplico la desigualdad de lo que quiero, es decir, que esto sea menor o igual que c por g de n. Si esto ocurre, entonces demuestro que la desigualdad que yo quería vale, es decir, k por f de n es menor o igual que c por g de n. Y tenemos que elegir un c tal que esto valga. Y esto vale solamente si c es mayor o igual que c' por k. Así que eligiendo cualquier c que cumpla esa restricción, la desigualdad que escribimos antes vale, es cierta. Yo, por ejemplo, elegí c igual k por c' más 2. Y luego elegí un n sub 0 igual a n sub 0'. ¿Sí? Recordemos de que aplicamos esta desigualdad y esa desigualdad valía solamente si n sub 0', si n era mayor o igual que n sub 0'. Así que con tomar una n sub 0 mayor o igual que n sub 0', esto vale. Podríamos haber tomado n sub 0 igual a n sub 0' más 2, más 10. Teníamos libertad en ese sentido. Bueno, una vez que ya dimos nuestro c, nuestro n sub 0, y mostramos que k por f de n está acotado por c por g de n para nuestra elección de parámetros, entonces esta propiedad vale y queda demostrada. Bien, perfecto. Ya demostramos nuestras dos primeras propiedades. Ahora vuelvo a las funciones de peor caso, mejor caso. Hay otras funciones también, ahora agrego el comentario. En la teórica también nombraron un caso medio, caso promedio. En la práctica no nos vamos a preocupar por ese caso. Vamos a estar más enfocados solamente en las funciones de peor caso y de mejor caso. Pero también hay más formas de analizar los algoritmos. Todo depende de qué información queremos analizar de un algoritmo. Bueno, de la misma manera que podíamos proponer cotas superiores, también podemos proponer cotas inferiores, con todas las mismas nociones que mencioné recién con la Big O. Ahora, en vez de una cota superior, hablamos de una cota inferior. ¿Sí? Necesitamos poder comparar con otras funciones que nos dé ahora la idea al revés, de al menos cómo se va a comportar nuestro algoritmo. ¿Sí? Se puede comportar como el orden de complejidad de esta otra función o con mayor complejidad que la función esta que vamos a decirle, por así decirlo, como cota inferior. Entonces ahora surge de la misma manera la definición de omega. Y omega nuevamente cumple el mismo rol que la Big O, solo que abstrae ahora la noción de cota inferior. Tenemos nuevamente que tiene que valer asintóticamente, es decir, a partir de un n sub 0. Tiene un c para poder abstraernos de no comparar solamente con una función, sino con el orden de complejidad de la función. Y luego decimos que f es mayor o igual que c por g, con todo esto que dijimos. Es decir, que g es una cota inferior de f. Bien, también es un conjunto de funciones. Y también hay una definición alternativa, que es decir, es pensar el problema al revés. O sea, que f peor es una cota superior de g. Entonces, la definimos como el conjunto tal que f, ¿sí? G pertenece a O de f. Es decir, f es una cota superior de g. Bien, valen también las otras dos propiedades. No las voy a hacer, les queda de tarea si tienen ganas.
Y pasamos a la última definición, que es la definición de tita. Tita junta las dos definiciones anteriores. Sigue estas ideas de cotas superiores y cotas inferiores. ¿Y qué es lo que dice tita? Nos está diciendo que estamos hablando de que si f pertenece a tita de g, f tiene el mismo orden de magnitud, de complejidad que g. Es decir, se comportan de la misma manera en esta noción de cálculo de complejidad asintótico que tenemos. También valen las dos propiedades que mencioné antes. Si demostraron los dos anteriores, entonces decimos que vale algo tanto para O como para omega, entonces vale para tita. Y luego tenemos una última observación, que es definir el conjunto como la intersección de los dos conjuntos que definimos antes, o sea, O y omega. Esto nos da la misma idea de que una vez f pertenece a tita de g, si pertenece a O de g y a la vez pertenece a omega de g. Bueno, lo siguiente es una aclaración. Este es un error común, que es decir, ok, bueno, entonces peor caso es comparar con la O y mejor caso es comparar con la omega. Esto viene de una idea de queremos saber que nuestro algoritmo, como mucho, a cuál orden de complejidad va a comportarse y como mejor panorama a cuán orden de complejidad también va a comportarse. Sin embargo, si bien esto es cierto, es un error pensar que solamente se puede comparar un peor caso con una familia Picot o un mejor caso con una familia omega. ¿Sí? Los dos son funciones y las dos son comparables tanto con cotas superiores como con cotas inferiores. O incluso con titas, que vamos a ver después que lo mejor es obtener la tita de una función, es decir, comparar con una función que me diga exactamente el orden de complejidad de nuestra función. En resumen, lo que vamos a querer hacer con un algoritmo cuando lo analicemos es encontrar sus funciones de peor y mejor caso, por lo menos en el ámbito de la práctica. Luego, buscar cotas, funciones que sirvan como cotas para comparar superior e inferiormente estas funciones que encontramos. Y luego demostrar que estas funciones que proponemos son efectivamente cotas asintóticas. Bueno, no solamente vamos a demostrar por definición, pues esto puede ser muchas veces engorroso, sino que vamos a usar también propiedades que vamos a ir definiendo a lo largo de la práctica. Ya definimos dos y que nos van a servir para hacer un poco más amenas las demostraciones y más directas. Lo que voy a hacer ahora es volver a analizar búsqueda secuencial. Sé que ya lo hicieron en la teórica, pero voy a hacerlo una vez más para primero asentar un poco el paso a paso y luego dejar bien estructurado cómo vamos a hacer el análisis del algoritmo en el marco de la práctica. Bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar, si vamos a empezar por el mejor caso, y lo primero que hay que hacer es encontrar esta función del mejor caso, es decir, caracterizar las entradas que van a producir el mejor caso, es decir, cuando la cantidad de operaciones elementales que uses el algoritmo para cada tamaño de la entrada sea la mínima. Pueden pensarlo un poco ahora o recordarlo de la teórica. Y en el caso de búsqueda secuencial, el mejor caso sería que el elemento que yo voy a buscar, mi elemento E, esté en primera posición del arreglo. ¿Por qué era esto? Y porque si está en la primera posición, este ciclo que tenemos acá va a ejecutar la mínima cantidad de veces para encontrar el elemento. En particular, a la primera vez que ejecute, va a encontrar que el elemento está en la primera posición y por consiguiente va a salir del ciclo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es contar la cantidad de operaciones elementales. Acá para que sea más
didáctico, asignamos a n el tamaño del arreglo y vamos a decir que n es el tamaño de la entrada. Entonces, tenemos primero una operación elemental, que es obtener el tamaño del arreglo, y luego una operación de asignación. Eso serían dos operaciones elementales para la línea 2. Luego tenemos una asignación en la línea 3, lo que nos da tres operaciones elementales entre la línea 2 y 3. Bueno, lo siguiente es evaluar la guarda. ¿Sí? Es decir, ver la cantidad de operaciones elementales para determinar si esta guarda es verdadera o falsa. Tenemos una comparación por un lado, una comparación por el otro, un acceso a la posición I del arreglo. Entonces ya tenemos tres operaciones. Y por último, una conjunción booleana, por lo que serían 4. Luego, como lo encuentra en la primera evaluación, el contenido del siglo no se ejecuta, por lo que el siglo pasa directamente al devolver, ¿sí? Para terminar el algoritmo. Esto hace una comparación, así que es otra operación más. Y luego devuelve el resultado, que sería una segunda operación, por lo que nos da dos operaciones elementales. Aclaración, en la teórica también se cuenta el salto, el go to, el jump del siglo. No lo vamos a contar acá, pero también sería una posibilidad. Vamos a ver después que, como este cálculo compara órdenes de complejidad, no va a hacer ninguna diferencia si la operación hay un más uno o no. Bueno, ya tenemos la cantidad de operaciones elementales, entonces vamos a definir cuál es nuestra función de mejor caso. Para cualquier n. Tenemos 3 operaciones más 4 más 2 operaciones, eso nos da que la función de mejor caso es la constante 9. Una vez que tenemos nuestra función, lo que vamos a hacer es analizarla. ¿Cómo la analizamos? Tanto buscando sus cotas inferiores como sus cotas superiores. Arranquemos primero por la cota inferior, es decir, por omega. F mejor es una constante. Y acá tenemos que pensar qué funciones podrían acotarla inferiormente. Y les propongo, esto queda de tarea para sus casas, les recomiendo fuertemente que lo hagan ahora. Les propongo que prueben de que el F mejor pertenece a omega de 10. Hagan la cuenta, saquen sus conclusiones en base también al parámetro C, van a ver cómo varía. Y luego pueden demostrar también de que F mejor pertenece a omega de 1. Una vez que lo hayan hecho, hagan la cotación superior. Ahora en este caso pueden probar tanto que F mejor pertenece a O de n y también después pueden probar de que F mejor pertenece a O de 1. Nuevamente saquen las conclusiones necesarias. Bueno, ya vimos de que es tanto omega de 1 como O de 1. Y si recordamos, esto nos está diciendo que F mejor es tita de 1. Es decir, que F mejor es del orden de complejidad es exactamente del orden de complejidad de una constante. Lo cual tiene sentido ya que F mejor es una constante. Pero bueno, tengamos en cuenta esta noción de orden de crecimiento. Tiene un orden de crecimiento igual que una constante. Analicemos ahora el peor caso. Pueden volver a pensarlo, pero el peor caso es cuando el elemento no pertenece al arreglo. Entonces lo que va a pasar con el algoritmo es que va a analizar todas las posiciones del arreglo, ¿sí? Es decir, las n posiciones,
y por lo que el ciclo se va a ejecutar n una cantidad acorde a la cantidad de posiciones del arreglo. Y el ciclo se va a ejecutar la máxima cantidad de veces. Bueno, vamos a analizar de nuevo. Tenemos los renglones 2 y 3 que son la misma cantidad de operaciones, eso no cambia. Pero lo que va a cambiar ahora es cómo se comporta el ciclo en base al tamaño de la entrada. Y vamos a tener que el ciclo en este caso se va a ejecutar n más 1 veces. ¿Sí? Va a ejecutarse una por cada posición del arreglo. Y por último, una última que nos diga que ya nos quedamos sin posiciones del arreglo para analizar. Es decir, cuando i sea igual a n. Entonces tenemos que la guarda se ejecuta n más 1 veces. Y por otro lado vamos a tener que el cuerpo del ciclo, es decir, esta asignación más la suma, que son 2 operaciones, se va a ejecutar una vez por cada posición del arreglo, es decir, se va a ejecutar n veces. Por lo tanto tenemos n más 1 por las 4 operaciones de la guarda, más 2 por n, que son las operaciones que realiza el cuerpo del ciclo. Un detalle con esta cuenta es que en realidad esto, la última vez que se ejecuta, si por lógica de cortocircuito, se va a ejecutar la primera parte y no se va a llegar a ejecutar la segunda parte, por lo que este cálculo habría que separar en esos dos casos. No lo vamos a hacer, pero esos cambios no van a alterar el análisis de la función. Los órdenes de complejidad van a ser los mismos, por esta idea de que las constantes no interesan demasiado. Entonces, sumemos ahora toda la cantidad de operaciones de cada línea. Tenemos 3 más n más 1 por 4 más 2n más 2. Ahora lo que voy a hacer es agrupar las constantes por un lado y los términos que acompañen a n por otro. Y nos queda esta función, 9 más 6n. Una vez que tenemos la función, que vemos de que va a variar de acuerdo al n que le pasemos, vamos a analizarla nuevamente, con cotas superiores y con cotas inferiores. Bien, ahora les propongo que busquen una cotación superior para f peor y pueden probar de que f peor pertenece a O de n. Hagan lo mismo ahora, pero para cotación inferior, y pueden probar que f peor pertenece a omega de 1, pero también pueden probar de que f peor pertenece a omega de n. Háganlo como ejercicio. Nuevamente, por definición de tita, vemos de que f peor pertenece a tita de n. Es decir, su orden de complejidad es exactamente el orden de las lineales. Lo cual nuevamente tiene sentido, ya que f peor es una lineal. Bueno, puede surgir la siguiente pregunta. ¿Una función siempre es tita de la cota que encontramos? Es decir, acá encontramos de que f peor, por ejemplo, era O de n, entonces era tita de n. Bueno, eso solamente sería cierto si el O de n que encontramos es el más ajustado posible. Piensen lo siguiente. Podríamos haber demostrado que f peor pertenecía a O de n cuadrado. Eso hubiera sido cierto. Sin embargo, f peor no pertenece a tita de n cuadrado, porque O de n cuadrado no es la cota más ajustada. La más ajustada era O de n, ya que es tita de n. Lo siguiente es introducir un par de nociones que vamos a llamar abusos de notación y álgebra de órdenes. Y el objetivo que tiene es que este análisis de los algoritmos, así ir contando la cantidad de operaciones elementales, será un trabajo más llevadero. Bien, lo que nos dice esto es que en vez de escribir que f pertenece a O de g,
vamos a cambiar el pertenece por un igual. Y esto va a ser útil, va a ser un buen recurso para que las escrituras queden un poco más limpias. De la misma manera, vamos a decir que si no pertenece, vamos a decir que esto es diferente, desigual. Luego vamos a jugar con este tema de, a veces vamos a poner que el parámetro n, a veces directamente ponemos la función f sin ningún parámetro. El parámetro está igual, sigue siendo una función que va desde los naturales. Pero a veces para que sea más legible vamos a sacar el n. Bueno, además está esta noción del álgebra de órdenes, que es poder hacer sumas y productos entre conjuntos, y las definimos acá. Y esto lo que nos va a permitir es analizar la complejidad del algoritmo de apartes y luego juntar todas estas complejidades que analizamos. Ahora vamos a ver un ejemplo y va a quedar más claro esta idea. Bueno, esto lo que nos dice es, tenemos dos funciones, tenemos dos familias de funciones, O de f y O de g, y sumarlas es lo mismo que ver el orden de la suma de las dos funciones, O de f más g. Que en particular va a haber una función que es una máxima asintótica sería, es decir, va a haber alguna función, por ejemplo, que f pertenezca a O de g o que g pertenezca a O de f. Y la máxima va a ser la que domine, digamos, entre las dos y sea la que quede como la complejidad. Luego tenemos el producto, y se multiplican dos conjuntos se multiplican dos familias de funciones. Esto va a ser igual a la multiplicación de las dos funciones y tomar luego la familia a la que pertenece esa multiplicación. Todo esto vale tanto para O como para omega y como para tita. Bueno, hagamos un ejemplo así así se visualiza mejor la utilidad de esto. Volvamos al ejemplo bien conocido de búsqueda secuencial. Y lo que vamos a hacer es ir analizando ahora por partes la complejidad. En vez de obtener la función completa y luego analizarla, vamos a ir analizando ya las partes que sabemos su complejidad, le asignamos la complejidad que tiene. Por ejemplo, la línea 2 y 3 es una constante. Y ya sabemos que una constante tiene una complejidad del orden de una constante, por lo tanto es tita de 1. Así que ya directamente decimos, esto es tita de 1. Lo mismo pasa con la línea 5 y con la línea 6. Son constantes, por lo tanto también son tita de 1. Y ahora tenemos que analizar la complejidad del ciclo. ¿Sí? Analizar la complejidad del ciclo, tenemos una función para el ciclo, que es esta que dijimos acá, n más 1 por, de forma general, podemos decir la cantidad de veces que se ejecuta la guarda por lo que cuesta ejecutar la guarda, más la cantidad de veces que se ejecuta el ciclo por lo que cuesta ejecutar el ciclo. Y acá lo que vamos a hacer es tomar la complejidad de n más 1. ¿Sí? Estamos sumando dos funciones, así que esto va a ser igual a la complejidad de la función máxima, que en este caso es n. Entonces esto va a ser igual a tita de n. Y luego se multiplica por la función de lo que cuesta la guarda, que es una constante, así que es tita de 1. Y vamos a tener tita de n por tita de 1. Esto es lo mismo que multiplicar las funciones n y 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a tita de n. Por otro lado, tenemos una multiplicación de n que pertenece a tita de n y lo que cuesta ejecutar el ciclo, que como vimos acá es tita de 1. Así que tenemos de nuevo multiplicación entre tita de n y tita de 1.
Y eso es igual a la multiplicación de las funciones que nos da tita de n. Por último, tenemos la suma, ¿sí?, de tita de n. Y esto va a ser igual al máximo entre n y n, que en particular es n. Así que nos va a quedar que esto es tita de n. Así que ya sabemos que la complejidad del ciclo es tita de n. Por último, ya tenemos cada parte del algoritmo con su complejidad analizada. Entonces vamos a poder como combinar todas estas soluciones parciales y obtener la complejidad de la función final. En este caso f peor. Entonces tenemos que f peor es igual, ¿sí? Tener en cuenta acá el igual, que sería más bien, es el abuso este de notación, esto sería un pertenece, pero en cambio usamos el igual porque queda más cómodo. Y es igual a la suma de estas tres familias de funciones. Nuevamente, la suma de esto va a ser la complejidad del máximo de 1, n y 1, así que esto va a ser tita de n. No tuvimos que usar ninguna definición y fue por ahí, espero, más ameno. Si usamos la idea de que una constante pertenece a tita de 1 y que n pertenece a tita de n. Bien, el siguiente ejemplo es ahora una búsqueda secuencial, pero en vez de en un arreglo, va a ser en una matriz. Es decir, en un arreglo de arreglos, donde todos los arreglos miden lo mismo. Y además tengo, si todos los arreglos miden n, voy a tener n arreglos. Y n va a ser mayor a 0. Así que tengo por lo menos un elemento. Y vamos a reusar la función de búsqueda secuencial que ya usamos para buscar el elemento en cada uno de los arreglos. Y el algoritmo es casi idéntico, con las modificaciones necesarias para lidiar con una matriz, pero la idea es la misma. Ahora tengo una variable, ¿sí?, que me avisa si se encontró o no. Se busca en los n arreglos. Si se encontrado va a ser true y el ciclo va a salir. Y si no se encuentra va a ser false siempre y va a salir con false. Vamos a analizar el peor caso de este nuevo algoritmo, que va a corresponder también con que el elemento no esté, en cuyo caso el algoritmo va a recorrer toda la matriz, el ciclo va a ejecutar la máxima cantidad de veces y va a devolver un falso. Veamos las líneas. Esto es constante, constante y constante. Por lo tanto, las líneas 2 a 4 van a ser tita de 1. Luego, la línea 7 y la línea 8 también son constantes, así que son tita de 1 nuevamente. Y lo que nos queda ahora es analizar tanto la guarda como la complejidad de esta línea 6, así que está rehusando la función que ya analizamos antes. Y como ya la analizamos antes, sabemos que el peor caso de búsqueda secuencial es tita de n. Entonces directamente ya usamos esa información que tenemos. Lo que nos queda ahora es analizar el ciclo en su conjunto. Así que tenemos una guarda que es constante, así que es tita de 1, y un cuerpo del ciclo que es tita de n. Si sumamos tita de n más tita de 1, nos queda que esto es tita de n. Y luego la guarda es tita de 1, así que va a seguir siendo el máximo entre los dos, va a seguir siendo tita de n, así que me tomo la libertad de no escribirlo. Y por último, lo que va a pasar es que el cuerpo del ciclo se va a ejecutar n veces. Así que voy a tener n por tita de n. Nuevamente, acá tengo como otro pequeño abuso de notación donde estoy multiplicando una función por un conjunto de funciones. Técnicamente debería multiplicar tita de n por tita de n, pero me voy a tomar la libertad de
tenemos que escribir el primero y decir, bueno, ejecuto n veces algo que tiene complejidad tita de n. Y esto por álgebra de órdenes nos queda que es la multiplicación de las dos funciones, o sea que es tita de n cuadrado. El último paso es el mismo que antes, vamos a combinar las soluciones parciales y decir que f peor es igual a la suma de tita de 1 más tita de n cuadrado más tita de 1. Nuevamente esta suma es igual al tita del máximo entre las tres funciones. Y el máximo de las tres funciones es n cuadrado. Así que todo esto va a ser igual a tita de n cuadrado. Bueno, por último, para terminar esta primera parte, les dejamos esta hojita de propiedades, donde hay varias que ya seguramente pueden reconocer. Si la primera y la segunda son las que demostramos anteriormente. Y luego la tercera y la cuarta son las correspondientes al álgebra de órdenes. Por último dejamos algunas nuevas, que son propiedades de transitividad y propiedades de simetría. En el caso de la propiedad simétrica, solamente aplica a tita. ¿Sí? Esa propiedad no aplica ni para O ni para omega. Bueno, hay algunas más que les dejamos para que las piensen en su casa tranquiles y cualquier cosa nos preguntan.